Está marcando la agenda sin duda, pero hay otros más. Por ejemplo, el nuevo plan de ayudas económicas anunciado este jueves por el gobierno y que implica una inversión fiscal de 2.000 millones de dólares. Y también hay otros temas de contingencia que queremos abordar junto al presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, con quien tomamos contacto a esta hora. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación, Carla. Feliz año también. Lo primero, bueno, me imagino que se valora cualquier tipo de ayuda en un momento bien complicado en materia económica, muy cuesta arriba para muchas familias. Me imagino que usted debe estar contento con estas medidas, pero de inmediato yo me pregunto si es que está a la disposición del Parlamento para aprobar todas estas medidas, porque hay algunas que tienen que pasar por proyectos de ley. Y como están las cosas tan tensionadas, no está de más preguntarse si es que va a estar la voluntad política. Sí, muy buena pregunta. Mira, fíjate que ayer corregimos la ley de la pensión garantizada universal. Fue prácticamente unánime, se incorporan 70.000 personas más, lo que significa que ahora el Senado probablemente en la próxima semana lo va a zanjar muy rápidamente. La gente que ha sido rechazada por el beneficio de la PGU, la mitad de esos rechazados van a poder acceder y además se van a incorporar otra serie de personas más. Entonces, cuando se trata de ayuda económica, cuando se trata de paliar la inflación, por cierto que el Congreso, en todas las medidas que ha propuesto el gobierno, las ha aprobado de forma unánime, así que no creo que exista problema. Ya, aquí por ejemplo, duplicar el bono marzo va a tener que pasar por el Congreso. Hay otras que son transferencias directas. ¿A usted le parece un paquete robusto de ayudas considerando la situación económica? Y yo ayer, bueno, en la radio donde trabajo, abrimos las líneas y mucha gente... El típico reclamo, ¿y qué pasa con la clase media? ¿Y por qué solo subsidios que son de pronto muy focalizados? ¿Qué opinión tiene de eso, diputado? Sí, es importante señalar que las ayudas que hoy se están empujando están fuera del marco presupuestario que se tenía a un inicio de gobierno. Sabemos que estamos en una inflación que no depende de nuestro presidente Boric. En Estados Unidos tenemos una inflación del 7%, en Italia de cerca del 11%. En Inglaterra, si no me equivoco, van en el 10%, en Chile estamos en el 12%. Esperemos que esto baje para el segundo semestre del presente año y ampliar la seguridad económica y social de las personas es una obligación ética de parte de los gobiernos. Pese a que hoy tengamos niveles de endeudamiento del fisco que son bastante elevados. Por tanto, cuando estamos hablando de entregar ayudas económicas, tenemos que sacar plata de algún lado. La reforma tributaria, esperemos que la derecha la pueda aprobar a favor, que ampliemos la cobertura de la pensión garantizada universal y con la duplicación del bono marzo, con el bolsillo familiar electrónico, que son 3.500 por carga familiar, con la ampliación del SUF, con la rebaja de medicamentos, también va a ser una inyección directa de cerca de 2.000 millones de dólares, y eso es bastante dinero. Y esa es la obligación que tenemos hoy como gobierno, pese a todas las situaciones fiscales donde efectivamente falta dinero para solventar derechos sociales. Por eso estamos empujando reformas estructurales en materia de justicia tributaria para que también los más ricos puedan colaborar a la solidaridad y a entregar beneficios sociales a la gente de la clase media. ¿Es suficiente, diputado, o deberían venir más ayudas a su juicio? Mira, a mí me da la impresión de que el término, para ser súper honesto, el término ayuda, yo lo quisiera convertir en derecho social. Cuando tienes una situación de desigualdad profunda, a mí me da la impresión de que no basta con bonos. Esto es una crítica estructural al sistema de ayudas que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Cuando queremos solventar seguridad económica y seguridad social, estamos hablando de que los adultos mayores reciban pensiones dignas. Frente a eso ya tenemos la propuesta de la reforma a las pensiones que esperemos que se vote durante el 20 de enero, que se vote a favor por parte también de la derecha y que esto durante el mes de marzo se pueda tramitar rápidamente y empujarla a que el Senado a mediados de año pueda hacer realidad este sueño de terminar con la AFP y aumentar las pensiones. Por otro lado, la reforma tributaria, insisto, es un proyecto que recibe el beneplácito de la OECD para llegar a los niveles de recaudación para solventar derechos sociales y, por cierto, aumentar la inyección de recursos en salud. Hoy estamos generando una ofensiva en materia de terminar con las listas de espera. Eso requiere recursos públicos también, requiere aumentar la capacidad instalada de los hospitales y de la salud primaria, y eso también requiere recursos. Entonces, cuando hablamos de beneficios,
Creo que en este contexto ningún beneficio va a ser suficiente cuando tienes falta de derecho social, pero sabemos que tenemos que avanzar en la urgencia en la medida en que en el mediano y el largo plazo avanzamos en lo estructural. Claro, lo que pasa es que mientras se resuelve eso estructural de fondo, como usted dice, hay un periodo de urgencia, y yo le preguntaba si es suficiente porque también surgen presiones con otro tipo de ideas como el autopréstamo, que es una alternativa a un retiro de los fondos previsionales como ya lo vimos anteriormente. ¿Qué mirada tiene usted de la posibilidad de ese autopréstamo para echarle mano nuevamente a los fondos previsionales? Sí, se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Entiendo que ya hay una mayoría que eventualmente lo va a aprobar. Está incorporado también el autopréstamo en el proyecto de reforma de pensiones, por tanto es incipiente su aprobación en el Congreso. ¿Ya, y usted está de acuerdo? ¿Le parece una buena idea? Porque ayer el ministro Marcel decía que esto iba a ser catastrófico. No, lo que pasa es que hay varios proyectos de autopréstamo que están siendo debatidos en el Congreso. Y tenemos la expectativa de que tanto el proyecto del gobierno como el proyecto de las bancadas, si no me equivoco, del PDG y por otro lado un proyecto que está siendo respaldado por diputados del oficialismo se puedan integrar, se pueda ver cuál es el mejor sistema. Y hay un mecanismo de autopréstamo también incorporado en la reforma de pensiones que viene justamente anclada a un informe financiero que implica gasto fiscal. Yo diría que el mejor camino es que se integren todas estas propuestas y que se empujen. Ahora, tiene que ser evidentemente una propuesta responsable para que no impacte en la inflación en el mediano plazo, y eso es a lo que se refiere también el ministro Mario Marcel, pero yo creo que es incipiente la aprobación, toda vez que está incorporado también como un proyecto dentro de la reforma previsional. Y esperemos que también en ese marco podamos dar un debate amplio respecto de las pensiones, porque sabemos que la seguridad social no puede funcionar como un banco, no es una cuestión donde uno va, entra y saca plata y luego la devuelve. Eso está fuera de la lógica del marco de la seguridad social, pero para ciertos casos en particular sí es necesario, y que es lo que el gobierno ha contemplado dentro de la reforma previsional. Ya, pero el ministro de Hacienda no hizo ni una de estas distinciones, ¿ah? No dijo hay que ver cuál es el mejor proyecto y ver de qué manera hacer el autopréstamo. Lo que él dijo es que como estaba planteado no era un autopréstamo, dijo que era un autoengaño, que no había formas reales de hacer que la gente después reincorpore ese retiro que haría de sus fondos previsionales y que esto tendría, como le decía yo recién, consecuencias catastróficas para el mercado de capitales, para la inflación, para que sigan subiendo las tasas. ¿Usted no está de acuerdo con esa mirada? ¿No toma en consideración esa alerta que hace ni más ni menos que el ministro de Hacienda? Es que esa crítica es efectiva respecto de uno de los proyectos de autopréstamo. Ya. Hay otro proyecto, como le digo, hay dos proyectos más de autopréstamo, hay varios proyectos de autopréstamo que tienen que ser integrados y tramitados en el Congreso. Está el proyecto de autopréstamo del propio ministro Mario Marcel, que está dentro de la reforma de las pensiones, y ese yo creo que debe ser la hoja de ruta justamente para atender lo que dice el ministro, que es que sean medidas responsables al mediano plazo y que no, por querer dar una solución, finalmente termines empeorando la situación. Diputado. Que es justamente lo que hoy no nos podemos dar ese espacio, porque tenemos una inflación del 12% y sabemos lo que impacta esto para la clase media y para el alza del costo de la vida, que es lo que justamente queremos impedir. Ya, es que quiero entender el matiz que usted hace, porque usted me dice hay proyectos y proyectos. Me imagino que a lo mejor el que usted pone sobre la mesa diciendo que es más responsable, que no tendría estos efectos y que no es a lo que se refiere el ministro, puede ser un autopréstamo que sea limitado para casos específicos. Ya en el momento de los retiros se dijo, no sé, personas que tengan enfermedades catastróficas. El tema es que hoy día hay parlamentarios de su sector político o ligados a su sector político que están impulsando un autopréstamo que vendría a reemplazar un retiro, que no tiene una cobertura tan acotada, que sí podría ser por la voluntad de las personas. ¿Usted una idea como esa la descarta? Que en el fondo cualquier persona pudiera sacar la plata con la promesa de reincorporarla algún día. Es que eso sería como creer que los ahorros previsionales destinados a la seguridad social, por ejemplo, a propósito de los porcentajes de nuevas cotizaciones por parte de los empleadores, funcionen como un banco. Yo no estoy de acuerdo que la seguridad social funcione como un banco. Eso es muy importante señalarlo. La seguridad social es para justamente dar una proyección en el tiempo universal para tener una calidad de vida en un futuro cuando tú dejes de trabajar. Ahora, en ciertos casos particulares, que insisto, son los 3 proyectos distintos que están y que tienen distintos requisitos, que tienen distintos mecanismos de
volver a depositar estos fondos en tus ahorros previsionales. Hay que revisar el detalle, pero entender que es una especie de banco tu ahorro previsional es un error, y eso está fuera de los márgenes de la seguridad social, y por eso el ministro Mario Marcel hace un llamado a la responsabilidad, a que esto se tramite con altura de miras y que podamos tener un autopréstamo en los términos de la reforma de pensiones dentro del marco de un cambio de modelo que deja a las AFP fuera de la lógica del lucro, que hoy operan con la lógica del lucro, deje a la seguridad social fuera de la lógica del lucro y fuera también de la lógica bancaria, porque lo que se trata es justamente de dar seguridad y no una pretensión de consumo que finalmente termina siendo muy ficticia, porque cuando tú retiras y luego aumentas la inflación, el poder adquisitivo de ese peso se disuelve y por tanto tú terminas perdiendo dinero a largo plazo. Entonces, por eso es importante que esto se articule de manera responsable y que el Congreso en esos términos pueda debatir los autopréstamos. Diputado, vamos al tema de los indultos que ha marcado la agenda durante toda la semana y en este arranque del año de manera bien compleja para el gobierno. Ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartaba que hubiese más indultos como están pidiendo algunos sectores de Apruebo Dignidad, que dicen que hay familias que están esperando nuevos indultos por parte del presidente. ¿Usted qué cree? ¿El presidente debería indultar a más personas que hayan estado vinculados a delitos en el contexto del estallido social? No, de hecho nosotros nos remitimos a las declaraciones de la ministra Toá cuando señala que son unas facultades exclusivas presidenciales y que lo que se ha hecho hasta el momento es responder a las solicitudes de ciertas personas, de ciertas familias que han hecho los trámites administrativos, porque esto no es como ir y con el dedo apuntar a alguien y sacarlo de la cárcel, no, esto tiene un procedimiento administrativo que ha sido trabajado por el Ministerio de Justicia y que de hecho la propia ministra dijo que se pone a disposición de cualquier instancia que se dé en el Congreso para presentar los antecedentes, porque esto es un cotejo jurídico respecto de actuales prerrogativas que se les dan a los presidentes, que también ocupó el presidente Piñera cuando no quiero empatar, ojo, pero cuando se libera a traficantes o a condenados por parricidio, a condenados por delitos de lesa humanidad, tampoco uno podría reclamarle al presidente Piñera de que eso está mal toda vez que se cumplen ciertos requisitos que están establecidos en los procedimientos administrativos y legales y que incluso están establecidos en nuestra Constitución. Entonces, desde este punto de vista, es una prerrogativa presidencial y en lo sucesivo se verá también cómo esto se va cumpliendo. Evidentemente, no es ninguna vocación del gobierno dejar suelto a delincuentes que de una u otra manera puedan reincidir. Esto tiene que ver con casos particulares que se dieron en el contexto de protestas sociales, de violación a los derechos humanos, para justamente dar vuelta a esa página y que los familiares que han estado presionados también por la libertad de estas personas puedan también poder reencontrarse y poder avanzar en paz social. Diputado, usted apunta que esto es una facultad de los presidentes que se ha ocupado anteriormente y eso es cierto, tal vez eso es lo menos cuestionable, no se puede cuestionar, es una facultad del presidente y creo que no apunta ahí la crítica o no ha sido lo más polémico. Lo más polémico ha sido la manera en que el presidente ha argumentado el porqué de estos indultos, en el general diciendo que no son delincuentes y conociendo ayer en un reportaje a una persona que tiene un largo prontuario anterior incluso al estallido social y que por lo tanto sí es un delincuente, hasta donde uno entiende, condenado por la justicia. Diciendo en el caso de Mateluna que hubo irregularidades y que no se sopesaron o evaluaron bien las pruebas, donde ahí también me imagino le abre este flanco con la Corte Suprema, con el Ministerio Público y todo lo que conocimos. ¿Ha habido errores por parte del gobierno? Y le cambio la pregunta, ¿usted cree que el gobierno ha ganado algo con esta decisión de indultar y todas estas justificaciones que ha hecho el presidente que solo le han abierto flancos? Mira, buena pregunta, porque al final estamos en un problema jurídico ético. Cuando tú hablas de claro, de que son delincuentes, por supuesto, porque son todos condenados por la justicia. Desde el punto de vista jurídico, todos son de una u otra manera condenados y por tanto tienen a su haber algún delito imputado por el Estado de Chile, por el Estado de Derecho. Cuando se hace un indulto es a un condenado, siempre hay una condena. De hecho, la propia ministra Toá señala todos los indultos, los 900 indultos de Elwin, los 200 y tantos de los gobiernos sucesivos de Frey, de Lagos, de Bachelet, de Piñera y de Boric, todos son gente que ha sido condenada por algún delito.
El punto está en la facultad respecto de ciertas evaluaciones éticas y ciertas ponderaciones que se realizan cuando se solicitan estos requisitos por parte de la familia y se cumplen estos requisitos y se acceden. Porque está contemplado en la ley, hay distintos mecanismos para que esto pueda proceder y en ese sentido no hay ninguna violación al Estado de Derecho. Respecto a si ha ganado algo o no ha ganado algo el gobierno, yo me da la impresión de que cuando nosotros nos apuntamos justamente a dar vuelta una página del estallido social, donde hay mucha gente que pasó en prisión preventiva, que fue declarada culpable, que ya ha cumplido más de la mitad de su condena por delitos de desórdenes, por delitos de enfrentamientos con la policía en contexto de un estallido social que terminó con 400 ojos menos el de muchos jóvenes chilenos y chilenas, cuando hay solamente 2 condenas por parte de carabineros y al mismo tiempo hay muchos procedimientos abiertos que se esperan que se empujen por el Ministerio Público. Yo diría que es una situación bien crítica que afecta a una parte de la población que puede ser muy menor y que, por cierto, en eso el costo político para el resto de la ciudadanía podría ser alto, pero me da la impresión de que esto es una invitación a dar vuelta a la página del estallido social y a poder avanzar también en reparación por un lado, pero por el otro lado también en ayudar a estas familias que lamentablemente tienen un hijo que, producto de una situación de protesta social que también sucedió con algunos casos de violencia, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, en estallido en Colombia. El presidente Petro de Colombia está indultando también a muchos jóvenes que se enfrentaron en algún momento Diputado, en momentos de calor social. Y ese es un poco el objetivo del indulto. Sí. Ya, pero no se cae esa teoría, porque claro, una teoría puede decir que en el contexto del estallido social hubo gente que se manifestó y que terminó pagando el costo porque había algunos que eran violentistas y otros que estaban de forma pacífica, y a lo mejor usted me podría decir las pruebas no eran suficientes, algunos terminaron presos sin tanta justificación, podría usted dudar de los procedimientos que se hicieron. Pero cuando uno ve que hay una persona como esta persona, Luis Castillo, que tiene un prontuario anterior por delitos como robo, por ejemplo, ¿se cae un poco la teoría de las víctimas injustas en el contexto del estallido social o no? Lo que pasa es que esas condenas ya existen y no se borran. Si aquí hay una ponderación respecto de hechos en particular. Entonces, más allá de las condenas anteriores que puedan tener ciertas personas, hay ciertas condiciones que da la ley y que da la Constitución respecto de ciertos hechos puntuales sobre los cuales el indulto se hace efectivo. El indulto no es respecto de lo que haya hecho antes la persona, que esas condenas siguen existiendo y ellos van a tener que seguir pagando si es que están en algún tipo de no sé, situación jurídica a propósito de delitos de robo, delitos de hurto que no responden al contexto de estallido social. Por tanto, en particular, las 13 personas que ha puesto sobre la mesa el presidente, el gobierno, dicen relación con ciertos hechos puntuales que están señaladas en los distintos actos administrativos que dan paso a estos indultos. E insistimos, la ministra de Justicia está dispuesta absolutamente a entregar esta información, también todo el gobierno, para justamente en el Congreso, a propósito de algunas acusaciones que se quieren realizar, poder dar la ponderación jurídica correcta. Ya. Usted va al siguiente tema que le quería plantear, que es la posibilidad de una acusación constitucional. Se apunta a la ministra de Justicia, se apunta a los errores con los que se comunicó también esta lista de indultados. Se dice, no me queda absolutamente claro si es así, que no debería haber estado el nombre, por ejemplo, de Luis Castillo dentro de la lista, que finalmente quedó. Usted, diputado, le da espacio a que a lo mejor el presidente haya tenido la información que se le dio respecto de los indultos, que haya sido mal asesorado y haya terminado indultando a personas que no necesariamente caen en la figura que establecíamos, gente que, producto del estallido social, haya quedado injustamente o cuestionablemente presa o condenada? No, la información que se va a entregar a todo quien en el Parlamento quiere ejercer su facultad de fiscalización es absoluta. Es total. Aquí no hay nada que esconder y en ese sentido las distintas acusaciones constitucionales, que no solamente contra la ministra, yo creo que estamos frente también a una arremetida un poco irracional de parte de la derecha, que desde el presidente hasta los ministros quiere pasarlos por una acusación constitucional. Bueno, que ejerzan su facultad y el gobierno va a entregar toda la información y el propio Congreso va a tener que dirimir
con razones jurídicas, sino con razones ideológicas de quienes pretenden que de una u otra forma ellos puedan indultar y no el resto, bajo la lógica del empate. Entonces me parece que, a mi juicio, las acusaciones constitucionales son para ser neta, son un show teatral de la típica política de yo ejerzo el poder y tú no. Me da la impresión de que esa es finalmente la triste historia que se está contando en el Congreso. Diputado, para ir finalizando, ¿a usted le parece astuto, estratégico, no sé qué palabra usar, el timing de estos indultos? Y se lo pregunto porque usted hace un ratito, cuando hablábamos de otros temas, me apuntaba a reformas estructurales que están pendientes, la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, está pendiente la reforma a la salud, están las 40 horas, hay varios proyectos muy sentidos por el gobierno que necesitan llegar a consensos, y este es un gobierno de minoría, necesariamente necesita conversar con la oposición. ¿No le parece que de alguna manera se ha tensionado demasiado la relación con la oposición después de los indultos y que al final se podrían llegar a comprometer el destino de esas reformas estructurales y esos proyectos? ¿A usted le parece bien el timing de estos indultos? Por eso le preguntaba si el gobierno había ganado algo, o si más bien no había perdido. Mire, de cara a lo que sucedió solamente el día de ayer en el Congreso, donde aprobamos de forma unánime el descanso compensatorio a las trabajadoras de la salud privada a propósito del COVID, donde aprobamos aumentar la cobertura a 70.000 personas más en la PGU, donde hemos aprobado aumentar monto significativo en la ley de presupuesto. La verdad, Carla, que no veo alguna dificultad en el Congreso a propósito de esta situación, más allá de las acusaciones constitucionales que ya han presentado o que van a presentar, y que en eso está la oposición y la derecha en todo su derecho. Yo creo que en eso nadie podría decirle no. Yo no lo justifico desde el punto de vista de que creo que eso sí que nos hace perder tiempo. Cuando tú tienes horas de trabajo en el Congreso donde tú tienes que debatir sobre estas cosas y no puedes debatir respecto de la reforma de pensiones, por ejemplo, que queremos poner en votación durante la semana del 20 de enero, ahí hay un problema, pero en definitiva es parte de la facultad de fiscalización y el gobierno va a poner a disposición toda la información que tenga para que se tomen las decisiones correctas también en el Congreso. Así que no veo ningún problema, la verdad, Carla, siendo súper honesto y en función de lo que sucedió ayer también en el Congreso, donde los proyectos de combate, de alza del costo de la vida, donde la agenda también de seguridad, me da la impresión de que vamos a tener una coincidencia, y lo decía la propia derecha el día de ayer, en más de un 90% de las cosas que se propongan. Bien, pues ojalá que así sea, diputado. Nos vamos a quedar bien atentos ahí a todos los trámites legislativos, parlamentarios y los efectos que siga o no teniendo este tema, que sin duda ha sido lo que ha marcado la semana. Le queremos agradecer por esta conversación esta mañana. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, Carla. Muy buen día. Que tenga buen día. Nos vemos.